unificar diferentes enfoques que vienen de diferentes especialidades médicas, pero que lo que ayuda sobre todo es a interconectarlas, porque realmente una de las afecciones o problemas es que los tratamientos se quedan como sintomáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que la parte de los síntomas es importante, pero lo que es los sistemas, si regulamos los sistemas, los síntomas desaparecen. Quiero que se quede eso ahí entre comillas y vamos a continuar. Veremos las funciones reguladas por el nervio vago. Vemos que también desde lo que es el área que vía parte desde el área cervical, del área que también, si lo podemos observar en el cerebro, viene desde la parte central. No sé si se puede ver, sí, perfecto. Entonces, justamente en esta área es la que realmente se ramifica, o sea, se amplifica, y hay un par que es derecha e izquierda, que realmente se diversifica y desciende hacia lo que es el área también de lo que es el corazón y pulmones. Y la parte cardiorrespiratoria es la que domina sobre él. Entonces, ese control que baja y desciende a lo que es el sistema digestivo, todo el sistema digestivo, entonces hay una interconexión. Por eso se habla mucho en neurociencia de lo que es la conexión entre lo que es el sistema digestivo o el segundo cerebro. Bien, lo dejamos hasta ahí, pero también tenemos que saber que esa regulación cardíaca o el control de la respiración es importante, porque la oxigenación es fundamental. Debemos tener en cuenta que si la oxigenación no es adecuada, porque hoy en día todo el mundo respira, pero ¿cómo respira? ¿O de qué forma se puede respirar mucho mejor? Eso es otro punto importante que nos abordaría mucho tiempo hablar de ello. Pero el movimiento del diafragma, que pueda descender con una respiración diafragmática, que muchos ya conocen, pero es interesante para cumplir una buena función desde la parte inferior a la parte superior. Toda esa ramificación en la cual va al área del estómago, a la parte hepática, lo que es las afecciones que puedan haber sobre los órganos intestinales, tanto intestino delgado como intestino grueso, pues desciende y puede cumplir diferentes funciones importantes. Y eso nos ayuda sobre todo que podamos tener mejor control de una salud intestinal. Y de ahí nos llevamos a la estructura y su influencia que puede haber y su intercomunicación con otros nervios. ¿Qué quiere decir? Que si desde el área que desciende en la parte del cuello y afecta sobre el área de la voz, también afecta en cierta forma sobre el área cervical. Entonces, como tiene tantas ramificaciones, lo mejor es tratarlo de forma integrativa o holística, pero ayudar sobre todo a que esa área esté regulada y que cumpla bien la función. Bien, con ello veremos también que los síntomas de desequilibrio de estructura son múltiples, pero ahí podemos ver la tensión cervical que habíamos comentado, alteraciones de la voz que puede disminuir, que eso ya comentaré algunos casos prácticos que hemos tenido anteriormente y casos de pacientes reales. Y después dificultad respiratoria y trastornos digestivos, muy común, sobre todo en cualquier alteración que pueda haber intestinal, tanto como pueda ser una disbiosis, puede haber problemas de estreñimiento, puede haber afecciones de diferentes tipos que conviene regular, que hablaremos después como un apartado, ¿sí? Y los síntomas aparentes desconectados refleja un desajuste sistémico. Con ello nos lleva ¿a qué? Pues que con la neuropercusión osteopática lo que buscamos ¿qué es? Es regular y modificar la postura y la estructura. ¿Qué quiere decir eso? Si sabemos muy bien que por el efecto gravitacional el cuerpo humano puede tener repercusiones sobre la rodilla, tanto en su flexión como en extensión, doy un ejemplo desde abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces puede afectar a los sobre la misma rodilla, que esto puede venir ocasionado por una mala posición o un mal caminar o incluso, mejor dicho, un desnivel del arco longitudinal del pie. Que esto, pues lógicamente, estos desniveles que en cierta forma en algunas especialidades es bueno
que en ortopedia poder utilizar suplementos. Pero en la medicina osteopática nos basamos principalmente en equilibrar bien, sobre todo que el pie cumpla una función estable y que el caso de los pie plano o pie cabo que se regule, porque esto puede proporcionar lateralmente, puede ocasionar unos centímetros de diferencia, que es lo que provoca una carga mayor hacia la derecha o hacia la izquierda de nuestro cuerpo. ¿Y eso qué provoca? Pues igual que hemos visto estos terremotos que ahora han habido, que están ahora en noticias, vemos que los edificios, si no tienen una buena cimentación, generan problemas e incluso se quebrantan. Pues en nuestro cuerpo no se quebranta, pero sí que lo que hace es generar alteraciones que transmiten desde un pie hasta una rodilla, que puedan haber los cóndilos que den problemas sobre las mismas rodillas, y la circulación de las piernas, que es muy importante. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Que cada vez que la compresión que pueda haber por cada vértebra nos pueda proporcionar un nivel de altura cada vez menor. Por eso es importante, con la neuropercusión, que después veremos, cómo se consigue establecer el equilibrio de estas articulaciones para que puedan ascender hasta incluso el área cervical y cumplir una función de los nervios que no estén comprimidos, ni lateralmente, ni en rotación o en deformación. Con ello pasaremos al principio fundamental. La estructura influye directamente sobre la función biológica. La función optimizada mejora significativamente la calidad de vida, porque suma todas estas alteraciones que vienen en cadena. ¿Qué quiere decir? Que si de forma encadenada las articulaciones se desequilibran por el motivo que sea, altera todos los demás sistemas en ciertos grados de proporción y generan multitud de síntomas en los cuales multifactorialmente están afectando, y cuando solucionamos el sistema articular, estos síntomas desaparecen o desaparecen hasta llegar un momento de poder restablecer el equilibrio. Eso lo veremos ahora más detenidamente en los casos más concretos. De ahí veremos también que el cerebro, el nervio vago, la conexión central. Exploraremos cómo el nervio vago emerge del tronco encefálico. Como hemos visto anteriormente, establece una comunicación bidireccional fundamental para el control homeostático del cuerpo. Como habíamos dicho, esa separación que ayudamos a cada una de las articulaciones, estamos fomentando una mejor liberación de la estructura, pero no se realiza en todo el cuerpo, se realiza en las partes más necesitadas, que es lo que se estudia normalmente en la neuropercusión osteopática integrativa. Con ello, veremos también que la columna cervical y la base del cráneo, que es donde surge el nervio vago, veremos que estos puntos críticos, sobre todo en esta área y con la musculatura, lateralmente pueden oprimir los nervios braquiales o el nervio vago en este caso, ¿sí? Entonces es importante la buena función de esta área, la parte superior, para conseguir que se pueda liberar esta estructura y que quede de forma permanente, no temporalmente. Con ello, veremos también que afecta a lo que es el área de las cuerdas vocales, la garganta, la tiroides, regulación vagal. En general, detallaremos el papel del nervio, como vemos, en la inervación de la laringe y faringe y sus influencias directas en la función tiroidea, afectando a la voz y a la deglución. Por eso hay personas en las cuales tienen dificultad incluso del tono de voz, cada vez se va reduciendo menos, e incluso tienen dificultad para hablar. De ahí eso coincide en algunos casos también con los casos que pueden haber en relación a lo que es el Parkinson, que veremos algún caso. Y el corazón y respiración, el ritmo de la vida, es importante que esté en buenas condiciones.
Eso es fundamental, igual que mostraremos cómo el nervio vago modula la frecuencia cardíaca y el patrón respiratorio, crucial para la respuesta del estrés y la relajación del cuerpo. ¿Por qué? Porque justamente tanto la oxigenación como el ritmo del corazón mantienen las constantes vitales para poder estar en una estabilidad y no generar estrés. Y esa parte es importante para las personas que tienen mucha tensión nerviosa y tienen mucho desgaste, que coinciden con la sintomatología. Por eso mismo el diafragma y las costillas es importante también que podamos ver como eje respiratorio estructural que ayude sobre todo a tener una funcionalidad, no que se quede estancado. Quiere decir, hay personas que solamente respiran con la parte superior y otras no bajan la respiración diafragmática a la parte inferior. Y esto, pues lo que provoca es una alteración importante de lo que es la capacidad respiratoria y la deficiencia de oxígeno. Claro está que la respiración debemos de tenerla en cuenta, ya que si hay una mala respiración o una inadecuada de respiración bucal cuando dormimos, normalmente lo que hace y lo que provoca es que no podamos también tener una oxigenación adecuada y esa deficiencia no regenera lo suficiente los tejidos en general. Pero bien, continuaremos y veremos también que el estómago e intestino, como eje del cerebro e intestino, es importante establecer equilibrio. Y con ello sí que daría paso sobre todo a que tenemos un programa de realizamos test en los cuales los test son muy sencillos, muy fáciles para el profesional y un programa de desintoxicación celular porque nos ayuda a que el intestino no nos moleste ya en esa sintomatología y se reequilibre conjuntamente con el estado de ánimo del paciente y al mismo tiempo nos esté ayudando también a activar mejor el intestino vago. ¿Sí? Y con ello, si en este caso requieren más información, no se preocupen, pueden escribirnos y ya les diremos cómo pueden obtener este tipo de balance. Con ello, pasaremos a una demostración también, ahora en camilla, y veremos la parte práctica, los casos clínicos exitosos que son importantes, más los que han habido anteriormente o actualizados y que nos pueda ayudar a ver más de cerca de lo que estamos intentando de expresar ahora para que podamos ver cómo estas influencias van sobre estas zonas, ¿sí? Entonces, si pasamos ahora en camilla, veremos también, antes de pasar en ello, ¿puedes pasar, ella? Muy bien, y ahí podemos ver que en la parte torácica, siempre, igual que la zona clavicular, la tendencia que hay en general hoy en día es si inclinamos el tórax hacia adelante, la tendencia es a deprimir en general la parte abdominal, la parte torácica, también incluso la tiroides e incluso desciende la parte también incluso del ATM o la boca, lo que es el maxilar inferior, a tendencia a decaer. El efecto gravitacional influye también, pero también influye a lo que es la altura. Por eso es importante en los tratamientos, podemos pasar aquí, podemos ver que cuando se inclina el cuerpo, también hay una tendencia también a descender. Si podemos ver que tiene la medida de 1,60, perdón, de 1,61, si el cuerpo se declina hacia adelante, giramos aquí, ya estamos perdiendo aproximadamente sobre 2 centímetros de altura. Pero no es la altura la que nos preocupa, sino más bien la compresión que pueda haber y la tensión en la zona posterior y la depresión de la musculatura que tenemos en la parte anterior. ¿Podemos pasar la camilla? Por eso el efecto que pueda tener en relación a la estructura
es importante desde la zona cervical que pueda haber menos compresión sobre cada una de las vértebras, claro está, sin llegar tampoco a una degradación de las vértebras e incluso hernia discal. Pero lo que se trata principalmente es poder buscar que podamos tratar en las áreas y ver que en la zona de la zona torácica, cuando ya conocemos la anatomía, pues es fácil poder ayudar sobre todo tanto la parte de tórax como la parte posterior en la columna vertebral, ya que las costillas van desde lo que es el área de la columna vertebral y ascienden hasta el esternón. Eso es importante para poder hacer esas modificaciones y esas articulaciones que ayudan, que son micromovimientos, pero esos micromovimientos que se les ayuda e incluso pueden ser hipersensibles, se puede utilizar el neuropercutor. El neuropercutor es un instrumento en el cual veremos hay diferentes tipos de neuropercutores y la percusión se utiliza en muchos ámbitos dentro de lo que es la neuromodulación o también incluso a lo que es el percutor para poder dar un impulso sobre una articulación. Esto se puede medir en kilos de fuerza sobre cada uno de ellos y también micromovimientos que se pueden realizar en las articulaciones, siempre que se consiga el objetivo buscado. Bien, también la utilización de lo que es un tren de impulsos sobre lo que es una articulación. Desde aquí podemos ver, si se ve de cerca, ¿sí? Si se puede escuchar lo que es un tren de impulsos que se puede dar luego en el centro de la mano y de ahí ese tren de impulsos puede ayudar a la articulación que buscamos que esté modificada, ¿sí? Podemos graduar el tipo de presión y, por ejemplo, en el caso aníbal clavicular, que tiene tendencia también en general a descender, ya no solamente en las personas que ya tienen una cierta tendencia a descender o a generar problemas sobre lo que es la postura, porque hay personas mayores que, pues, como diría yo, pues pacientes que tengo ya muy mayores que hacen el punto y entonces inclinan su cuerpo y la parte costal están deprimiéndola cada vez más y toda la tensión va a la zona cervical. Y también los móviles que tanto se utiliza hoy en día, pues también por los jóvenes generan cifosis con el tiempo por esa inclinación que se tiene hacia adelante. Ya no es por la altura o la estética, sino la función que tiene la verticalidad, porque realmente nuestra verticalidad es importante, no rígida, pero sí lo suficientemente movible para que esté estable. El cuerpo tiene que estar tiene que estar en tensión, ni tiene que estar inclinado hacia adelante, ni lateralizado, ni en rotación, como puede ser una escoliosis, ¿sí? Entonces, desde aquí, con estos impulsos que hemos comentado anteriormente, podemos ir conociendo ya la anatomía, que luego lo podemos ver en un esqueleto, pero en principio desde aquí podríamos dar un impulso sobre la costilla y desde aquí, si lo escuchan, que puede haber en la misma costilla o incluso la primera costilla que tiene tendencia a elevarse, que puede haber ahí, lo veremos desde aquí y desde esta área lo mismo. Desde aquí, 1, 2, 3. Bien, no es suficiente para algunas articulaciones, como pueda ser también en la cadera, o pueden ser huesos más grandes, sí que se puede necesitar un tren de impulsos, pero en otros no. Entonces hay que graduar bien lo que es la dirección, es muy importante la dirección de la percusión, si es ascendente o descendente o vertical o en apertura. Entonces puede variar las percusiones para poder conseguir que esa articulación cumpla el objetivo que buscamos, que sería liberar para que el nervio vago ascienda y descienda toda la información hacia lo que es
la descendencia que pueda tener sobre el sistema digestivo y hacia el cerebro. Entonces esta área es importante en toda la trayectoria de forma bilateral y ayude sobre todo a cumplir mejor las funciones tanto del sistema digestivo, como habíamos dicho anteriormente, la parte cardiorrespiratoria, que influye a nuestro estado de ánimo o estrés, y bilateralmente que pueda ascender hasta lo que es el área del cuello y ascienda hasta la altura del pabellón y luego se pueda extender sobre lo que es el área de la silla turca, ¿sí? Entonces quedaría en la parte interna, que sería en esta área, y es tan importante para cumplir bien la función cerebral, ya que en muchos casos que han habido de alteraciones del sistema nervioso, se ha buscado este equilibrio. Con ello, para que podamos ver más de cerca cómo se realiza, lo puedo enseñar también. Igual que lo hacemos en alguna articulación, también se puede realizar si lo vemos desde aquí, por ejemplo, en las costillas y en los cartílagos que puedan desplazarse, se puede dar también una percusión más o menos para esa altura, porque igual en el cuerpo humano no se ve tan claramente, pero podemos ayudar a elevarlo, movilizarlo y también incluso descender, según la necesidad, pero así sería prácticamente todas las costillas para que cumplan una buena función que no sea descendente, sino más bien ascendente y dependiendo cada paciente, si es un caso de escoliosis es diferente también, pero lo que se busca no es ya la forma, sino evitar la sintomatología que le está generando al paciente esta alteración de todo su sistema. Y eso es lo que nos aporta un beneficio muy positivo, que pueden haber estímulos de diferentes tipos mecánicos, como puede ser, por ejemplo, el que colabora con nosotros, el doctor Pereira. Él hace implantes también de lo que es de neuroestimuladores del cerebro para poder conseguir que se reequilibre el sistema del nervio vago. Y el neurofisiólogo que trabaja con nosotros, el doctor Sergey, él también lo aplica para los casos de epilepsia. Pero la estructura es fundamental para la función de lo que es especialmente todas las áreas y los nervios que cumplan bien su función. Y la oxigenación, como el ritmo cardíaco, como a nivel digestivo, y que pueda llegar bien el área cervical, eso es perfecto para que poder conseguir esos resultados. Bien, desde aquí podemos ver también que en estas áreas que se modifican, también pueden ser en la parte posterior, en la espalda, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que los cambios que se pueden realizar, podemos acostarnos cara hacia abajo, un poquito crono, vamos a ver, aquí, bien. Y desde aquí, conociendo bien la anatomía, para poder especialmente conseguir las vértebras, al estar superpuestas, siempre es importante que sepamos, un segundito, intento ser lo más gráfico para que puedan verlo, y sobre todo en el área, vemos esta interposición que puedan tener las vértebras. Es importante los cambios que se realizan para poder liberar los nervios. Quiere decir que si cogemos y damos un impulso sobre la parte vertebral, es importante las direcciones en las cuales nos da la apertura que buscamos. Y de ahí vienen nos vienen lo que son los trenes de impulsos sobre cada una de las zonas. En el área dorsal, por ejemplo, sería diferente, pero ahí buscaríamos sobre la apófisis transversa, y respetando la espinosa, desde ahí daríamos la percusión en cada una de las vértebras. Claro está
que las zonas dorsales son las partes más importantes para lo que es, igual que el área lumbar, para el área digestiva y dorsal. ¿Vale? Entonces ahí es importante para poder liberar los nervios que van al sistema cardiorrespiratorio, como lo que es también en el área digestiva. Bien, con esto también quería darles a entender en las imágenes que tenemos, lo veremos también en la pantalla. Pasaremos un momentito para que podamos ver algunos casos y desde aquí veremos que en lo que es en relación, por ejemplo, este paciente que vemos aquí, a ver si podemos acercarnos, sí, perfecto. Entonces, desde aquí podemos ver con un paciente que vino más bien, el mismo paciente vino a la primera vez en, con pequeños pasitos para poder entrar en la clínica y aparte de eso también incluso con Parkinson y otras alteraciones también de la voz. Entonces el tratamiento que se le hizo ya inicialmente fue sobre todo equilibrar la estructura para empezar. Y al equilibrar la postura en la actualidad, hoy en día, este paciente ya está consiguiendo incluso nadar en piscina. Entonces, en breve tendremos también para lo que es las nuevas exposiciones, veremos también cómo está nadando el paciente porque da su compromiso y su permiso para poder ver su imagen. Y ver sobre todo para ver esos cambios que ha tenido. E incluso el temblequeo que pueda tener sobre el Parkinson se mejora. E incluso hasta la voz, que puede hablar con su hija hasta por teléfono. Bien, con ello, lo que sí que quiero en cierta forma, también en otros casos, esta señora iba también con un andador y se había limitado ya a ello, entonces pues al tratar la estructura ha modificado y ha podido pasear con su marido fácilmente en la actualidad. En este paciente que vemos aquí podemos también ver que la tendencia hereditaria que ya tenía por sus padres, sino también él con la tendencia a una cifosis que cada vez estaba generando más tensión sobre la zona dorsal y también incluso esos cambios se ven tanto en la cabeza, las diferentes traducciones que puede haber conforme pasan los años, la caja torácica, la cadera pélvica y todos y cada una de las partes vertebrales son importantes para poder ver qué efectos tiene. Y de ahí ver cómo cada vez va su carga es muy variable sobre la estructura y también esta paciente que podemos ver también en alteraciones que pueda haber del estado anímico sobre el sistema digestivo y también incluso sobre el área cardiorrespiratoria, tenía unas influencias muy deficientes en estos órganos y actualmente ya puede cumplir bien sus funciones actuales. También para los más jóvenes también hay alteraciones en las cuales alteran, sobre todo en lo que es respecto a nivel digestivo. En esta joven también ha habido casos en los cuales ha habido alteraciones en relación a lo que es la función digestiva que influía la parte somática y también influía también el área del nervio vago que al regularlo, al regular la estructura, cada vez iba cumpliendo mejor función y por eso mismo doy la importancia de poder valorar también la regulación del intestino. Y cada uno de estos factores influye sobre todo porque el nervio vago, si podemos ver la imagen, y vemos que es un gran regulador del organismo. Por eso mismo se sigue investigando en la actualidad, tanto en Estados Unidos como en Europa y en otros países. Se sigue investigando especialmente para poder dar un mejor tratamiento integrativo, ya que se tiene que valorar en diferentes áreas y la visión dentro de lo que es la medicina osteopática cumple muy buena función porque ayuda
a que la estructura pueda liberar los nervios que cumplen disfunciones de todo tipo y sintomatologías que pueden alterar y pueda generar inflamaciones, alterar el sistema inmunitario. Aquí pueden tener algunas referencias que podemos tener científicas sobre lo que he comentado sobre la inflamación del sistema inmunitario y podemos ver que influye la parte fisiológica e inmunología. El punto número 2, la comunicación entre el cerebro y el intestino, la importancia que tiene, que la referencia la tiene en la parte inferior también del nervio vago, la recuperación neurológica y regulación cerebral, que es importante para cumplir bien las funciones, especialmente en todo lo que es referente a ictus, migrañas y alteraciones de enfermedades neurológicas. Por eso se le da tanta importancia y está interconectado. Cuando llegamos a esa regulación es bastante evidente cómo el paciente realiza esos cambios y le beneficia tanto. Y con ello, pues como conclusiones y preguntas, la interconexión del nervio vago y la estructura corporal es vital para la salud. La neuropercusión osteopática integrativa o lo que es la neuroosteopatía nos ayuda a ofrecer una herramienta efectiva para optimizar la regulación nerviosa. Y esta parte aborda la estructura, mejora la función y consecuentemente la calidad de vida. De ahí vemos que los pacientes, pues lógicamente de estar imposibilitados o incluso desvitalizados, ya no solamente por su sintomatología, sino por su estado anímico, y eso nos ayuda sobre todo para plantearnos cómo mejorar en nuestros pacientes y poder conseguir más éxito en nuestros tratamientos. Y bien, si tienen alguna pregunta en concreto más específica de lo que estamos comentando, ya que es de forma integrativa, lógicamente pues, de cada especialidad médica o de cada función que pueda cumplir, pues lógicamente cada uno tendrá un tipo de preguntas más en su especialidad o en lo que se dedique más en su clínica. ¿Sí? Bien, si tienen alguna pregunta, ¿sí? Sí, con ella hemos terminado, ¿sí? Perfecto. Muy bien, pues bueno, pues vamos a abrir ¿Quieres poder levantarte? el chat por si queréis hacer alguna pregunta, pues ahora la Te quedas podéis sentada, hacer si quieres, ahí. directamente Y si quieres, en el chat. si alguien Yo leeré necesita algo, si no la tenemos... pregunta y así el doctor Blay Sí, os puede responder, ¿vale? Si la queréis poner en el chat, sí. pues Ah, perfecto. ya, perdón. Un segundito, a ver si... Bueno, lo primero, ponerme un sí, si os ha sido útil esta exposición, esta masterclass. Vale, Mar dice que sí, Nando dice que sí, Pati García dice que sí, muy útil, genial, muy bien. Clara dice que no, perfecto, pues gracias por tu honestidad, Clara. Bueno, pues por lo menos has pasado un rato agradable hoy. Si no tenías otra cosa que hacer, pues genial. Uta, sí ha sido útil. Constanza, sí. Sí, aunque me perdí una parte, pero muy interesante. Muy bien, Clara dice, tengo un caso práctico. Eh, muy bien. Si alguien quiere levantar la mano y le doy voz para que pueda hacer la pregunta, pues perfecto. Es porque esperaba relacionado con psicología. Constancia, para mí muy interesante. ¿Cómo se valora en consulta si existe variación de las respuestas parasimpática? Nos menciona Carlos. ¿Cómo se valora en consulta si existe variación? Carlos, te voy a activar el audio y así puedes formular tu pregunta y te escuchamos. Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por tu A ver, presentación, Carlos, un muy segundito, interesante. perdona un momentito. A ver si te Sí. escucho. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escucha bien? Sí, adelante, Carlos. Bien. No, la pregunta es simple. Era, ¿de qué forma se determina que a través de esta técnica hay una variación en la respuesta del vago? Por ejemplo, si una persona está muy parasimpática, que el vago está muy activo, la persona está en un estado, por decir, más en relajación, por decirlo así,
pero si está muy parasimpática, controlado demasiado tiempo, puede estar en un estado de bajón emocional. ¿Cómo se ve a través de la técnica que puede haber un cambio en este estado de la persona que está en un estado muy parasimpático a un estado más de normalidad, de equilibrio, a través de esta técnica? Bueno, normalmente realizamos una serie de test para saber si tiene tendencia a una persona más depresiva o al estrés. Entonces, lógicamente, en eso lo valoramos en la anamnesis al principio para saber concretamente en qué estado está, y a partir de ahí lo que ayudamos sobre todo es ver hasta qué punto coincide con las diferentes sintomatologías que pueda haber en el organismo y vayan vinculadas con el nervio vago. Vale, entonces simplemente lo que voy entendiendo, al generar esta técnica se pueden generar regulaciones entonces a nivel digestivo de la persona, a nivel respiratorio de la persona, a nivel cardíaco. Entonces la idea del objetivo del trabajo es regular el sistema, que se mantenga en equilibrio, que haya una regulación hemostática. Sí, sí, correcto. Lo que se trata es principalmente de regular. No nos enfocamos al síntoma, que es lo habitual en cualquier hospital o cualquier metodología, pero sabemos que a través de regular los sistemas, las sintomatologías o desaparecen o se mantienen, o hay que ver el origen de dónde vienen. Perfecto, Vale, Carlos. Pues gracias. muchas gracias a ti por la pregunta. Muy bien, tenemos a Pati García. Le activamos el audio. Adelante, Pati. Hola, ¿qué tal? Buenos días, saludos desde la Ciudad de Hola. México. Muy bien, estupendo. Gracias, Pati, por conectarte desde México. Adelante con tu pregunta. Bueno, conozco un poco porque soy terapeuta holístico y doy masajes, pero la duda es en cuanto a mi salud. Me desmayé y me di un golpe en la cabeza y se abrió, pero sí siento que hay como secuelas de algo que se movió a nivel neuronal tal vez, o una inflamación, no sé, porque de neuronas no sé mucho, pero la cuestión es que la caída fue así, en diagonal del costado, y tengo dolores fuertes en las dorsales, y se hizo una bola así en mis costillas, como en la D3 más o menos, y he estado con diarreas por más de un año. Mm. Ahí hay una conexión, ¿no? Porque son inexplicables, me han hecho estudios y aparentemente todo está bien, pero sigo con las diarreas. He perdido 22 kilos. Ujú. Bien, pues concretamente por la sintomatología que está comentando, tiene una interrelación totalmente directa, porque si aún así todo a nivel intestinal no ha podido, su microbiota intestinal no ha llegado a regularse, y también permanece el área dorsal y seguramente que cervical también, y está afectando a lo que es también, si tiene alguna sintomatología, también dolor de cabeza, alteraciones, migrañas, podrían estar vinculadas. Entonces, eso sería un caso de estudiarlo para saberlo concretamente de qué se trata, pero sí que apunta que está afectado el nervio vago, porque está influyendo sobre el intestino y está influyendo también en la función nerviosa, y mantenerse en un estado vital lo suficientemente para poder reequilibrar especialmente estas áreas que está comentando. Habría que ver los síntomas que tiene de más, y también hacer una valoración de su estructura, si ha sido dañada, si ha habido fracturas, si ha habido semiluxaciones o no, depende. Muy bien, pues muchas gracias también, Pati, por tu intervención, por la pregunta. Y ¿alguien más tiene alguna pregunta? Si la habéis puesto en el chat,
Disculpad si podéis levantar la mano virtual, así os doy audio y podéis realizar la pregunta directamente. A ver. Uta, adelante Uta, te activamos el audio y te saldrá un mensaje para aceptar esa reactivación ahora. Hola, buenas tardes y muchas gracias. La verdad es que lo estoy disfrutando. No era mi área, yo era médico de familia, por lo tanto no era terapeuta, pero desde que estoy retirada, pues la verdad es que tengo tanto tiempo, disfruto, o sea, estudiar cosas nuevas, Ujú, muy entre bien. lo cual, pues esto está bien. Quería saber, bueno, yo lo que había puesto en el chat es si en qué relación se interviene en la tensión arterial, por ejemplo. Si en la hipertensión podría estar causado por un pinzamiento o por una irritación o sea, por el nervio vago, una interacción. Sí, bien. Primeramente, bioquímicamente, en referente al nivel digestivo, es una parte ya importante, porque si hay intoxicación sobre los intestinos, pues hay que valorarlo, pero sí que habría que centrarnos especialmente en las opresiones del área dorsal y cervical. Es donde más se produce alteraciones sobre la tensión arterial. Y eso es muy interesante, la pregunta que nos ha hecho, porque justamente en el momento que se empieza a descomprimir, a partir de ahí empiezan a haber variaciones en lo que es la tensión arterial y ayudando especialmente a que no exista un exceso ni una falta, sino un punto intermedio. Y eso justamente el área occipital, cervical, tiene mucha relación. Ahora, si hay alteraciones que puedan haber, que pueden vincular sobre el ATM, que puedan influir sobre el área cervical, habría que saber qué es lo que está afectando más. Pero el nervio vago seguro que va a estar afectado y más en esta área que es la que influye en la tensión arterial, porque la tensión arterial de por sí, en el momento que el cuerpo y los órganos se comprimen cada vez más y su estructura también más, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el cuerpo tiene que forzar su presión sanguínea, además de un grado de intoxicación posible, que ahí sí que conviene que utilicemos sobre todo un sistema de limpieza, sobre todo intestinal, que es lo que solemos hacer, que hay diferentes tipos de suplementos que nos ayudan a ello y a reequilibrar la microbiota. Ese es otro factor. Pero la estructura es fundamental que esta área esté estable. Si no está estable, pues lógicamente influye sobre los ritmos cardíacos, influye sobre la presión arterial y lógicamente si no oxigenamos bien, pues altera todo el sistema en conjunto. Muy bien, muchas gracias, Uta, también por tu consulta. Me gustaría haceros una pregunta. ¿Os gustaría profundizar con lo que hemos visto hoy, que el doctor Blay profundizara y tuvierais la oportunidad incluso de venir a su consulta, aquellos que sois profesionales de la salud, para profundizar y quizás estar como una jornada de 4 horas viendo cómo poder aplicar estas técnicas? ¿A quién les resultaría útil? Simplemente porque si es así, pues os comentamos una idea que surgió estos días. Vale, veo que Mar dice que sí, Patti dice que sí. Vale, genial. Voy a compartir un enlace. ¿Me podríais confirmar si lo voy a poner aquí en el chat? Si veis el enlace que aparece en el chat, le podéis pinchar y si me confirmáis rápidamente si os sale esta posibilidad, es una página donde lo explico brevemente. El 19 de julio a las 10 de la mañana, pues para un máximo de 10 personas, los que quieran profundizar en lo que hemos visto hoy, pues lo vamos a hacer de forma presencial, aquí en la consulta del doctor Blay. Va a ser para máximo 10 personas
porque lo que se quiere hacer es un trabajo cercano y que además podáis ver una corrección individual, ¿no? También, bueno, pues vamos a dar un pequeño certificado, un certificado de asistencia de que habéis realizado pues esta formación in situ. Esto sobre todo es para fisioterapeutas, osteópatas o profesionales de la salud, ¿no? Del movimiento, que quieren llevar el abordaje neuroarticular del nervio vago a su práctica clínica. Entonces, como veis, esto no es para todos, es para quien realmente quiere aprenderlos con las manos y de verdad, ¿vale? Y las 10 plazas es pues porque al final lo que queremos es trabajarlo de cerca, ¿no? Y corregir todas las cosas sobre el terreno. Y la calidad de la práctica, pues obviamente depende de que estas plazas pues sean limitadas. ¿Me podéis confirmar si el enlace os funciona? ¿Dónde se va a realizar? UTA se va a realizar en Oliva, en la Comunidad Valenciana, en Oliva, ¿vale? El 19 de julio. Va a ser presencial, funciona, perfecto. No, en línea no hay posibilidades, no hay probabilidades de hacerlo porque obviamente no es lo mismo verlo online que practicarlo y verlo desde aquí. Por eso va a ser presencial. No sé si quieres comentar, José, algunas cosas que podrán aprender aquí. Sí, bueno, la parte presencial es extremadamente importante porque de ahí podemos ver y rectificar las partes en las cuales pueda tener una habilidad que puedan y que pueda en cierta forma guiar a cada uno de ustedes, sobre todo para poder conseguir que esa estabilidad que buscamos y esas partes a poder tratar que se pueden hacer de forma más directa y palpable. Claro está que hay una parte teórica, pero justamente lo que se busca en esta exposición que haríamos el mes que viene, especialmente es para poder conseguir que uno, si tiene alguna deficiencia, que se pueda rectificar. Y ahí valorar, ver las costillas, cómo se debe modificar cada una de ellas, la importancia que tiene y también incluso toda el área, cómo afecta a lo que es el sistema y también incluso veríamos todo respecto a lo que es la microbiota intestinal, cómo se puede regular, igual que simultáneamente que las articulaciones se cumplan bien su función y modificar estas vértebras y costillas para poder conseguir el objetivo que el nervio vago esté lo suficientemente funcional. Perfecto, exacto. Si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que se va a hacer el mes que viene, pues perfecto, lo puede hacer. Pati dice, sí, lo comprendo, pero el concepto y sobre todo el conocimiento me sería muy valioso. Dice Pati, anhelo sanal, genial. Muy bien. De todas formas, se les puede facilitar un listado de todo lo que se va a realizar ese mismo día y en la parte práctica. Genial. Vale, Sonia, pues muchas gracias también por participar. Vale, si tenéis alguna pregunta, lo dicho, le podéis levantar la mano virtual o poner en el chat que queréis hacer una pregunta y os activamos el micro. Y si no, y ha quedado todo claro, pues perfecto. Genial. Muy bien. Bueno, pues si queréis podemos simplemente poner en el chat. Patti dice, a nivel neuronal, ¿hay síntomas? No sé si es una pregunta o... Vale, Mar dice, gracias, ha sido muy interesante. Perfecto, muy bien. Pues sí, eso quería preguntaros si os ha parecido interesante, cómo lo valoraríais pues esta masterclass, porque así nos permite pues seguir aportando valor del 1 al 5, siendo 1 estaba tan aburrido un domingo que no sabía qué hacer, pero me he conectado y siendo un 5, pues oye, pues esto ha merecido la pena, el ratito que hemos estado juntos, esta casi hora. Vale, gracias Mar, perfecto, un 5, Pati un 10, fenomenal, estupendo. Pues nada, muchas gracias también por vuestras respuestas. Andrea un 10, muchas gracias. Uta un 10, gracias.
Muy bien, un 5, muy interesante. Berkana de Holistic Center, muy interesante, nos dice. Bueno, pues ha sido un placer. Espero que estéis todos genial, disfrutando también de lo que queda del domingo. Y un fuerte abrazo y cualquier cosa estamos a vuestra disposición. Recibiréis un email también con la grabación de esta sesión. Fuerte abrazo. Chao, chao.